La Gran Cruzada y la herejía de Horus produjeron figuras legendarias, y no todos ellos eran primarcas semidioses. Los guerreros más fuertes de las legiones astartes hicieron cosas que deberían haber sido imposibles. Cambiaron el curso de batallas que decidieron el destino de la humanidad. Se enfrentaron cara a cara con los seres más poderosos de la galaxia y dejaron huellas en la historia que ni 10.000 años han podido borrar. Estos son los astartes de los que otros marines contaban historias y a quienes admiraban. Cada legión tenía al menos uno. Algunas tenían varios. Y hoy vamos a repasarlos a todos. Raylenor fue uno de los primeros hijos del emperador. Uno de los guerreros originales que luchó junto al propio emperador en los primeros días de la Gran Cruzada. Sus honores de batalla se remontan más atrás de lo que la mayoría de los marines pueden rastrear en la historia de su legión, con campañas tempranas de la Gran Cruzada como Roma y Thule grabadas en su armadura. Cuando Fulgrim finalmente regresó a la legión, fue Raylenor quien fue elegido para portar el estandarte palatino en batalla, el más alto honor ceremonial que los hijos del emperador podían otorgar. Cuando fue herido de muerte luchando contra los Eldar, la legión se negó a dejarlo morir. En su lugar, lo enterraron en un Dreadnought, un tanque andante que mantiene a un guerrero caído con vida y luchando mucho después del punto en que incluso un Astartes sería irrecuperable. Y le dieron un nuevo título, el Antiguo de los Ritos. Como Antiguo de los Ritos, Raylenor presidió las ceremonias y rituales de la legión durante décadas mientras continuaba luchando en la primera línea. Nunca se suponía que él estuviera en Istvan III, pero cuando Saul Tarvitz necesitó a alguien que tomara su lugar entre los leales en tierra, Raylenor eligió ir. Istvan III fue donde se dispararon los primeros tiros de la herejía de Horus, la infame masacre donde Horus reveló por primera vez su traición al bombardear a sus propias tropas leales desde la órbita. Una vez que comenzó la lucha, los traidores marcaron de inmediato a Raylenor como un objetivo prioritario, y con buena razón. No solo era un lealista nacido en Terra, también era una máquina de guerra casi indestructible. Cortaba a decenas de sus antiguos hermanos dondequiera que luchaba. Y para los lealistas superados en número, que hacían su última resistencia, su sola presencia era suficiente para mantener a los hombres luchando. Se reportó que fue destruido varias veces, pero seguía reapareciendo y desmintiendo esos rumores con otra ola de destrucción. Pero el mayor logro de Raylenor es algo que casi nadie más lo presenció. Raylenor sobrevivió a Istvan III roto, dañado y apenas funcional, pero en medio del caos logró hacerse con una bomba vírica sin detonar, la misma arma que Horus había usado para masacrar a los leales en la superficie. Sin tener ninguna forma de escapar del planeta desolado, la guardó durante 10.000 años. Cuando Fulgrim finalmente regresó, ya convertido en un primarca demonio embriagado por su propia leyenda, volvió a Istvan III para regodearse, esperando saborear la ira de Raylenor, escuchar las acusaciones, el dolor, la furia de un hijo leal traicionado. En cambio, Raylenor no tenía nada que decir, ni una palabra, solo la bomba vírica detonada a quemarropa. La cueva se derrumbó, pero Fulgrim sobrevivió porque los primarcas demonio no mueren tan fácilmente, pero eso no viene al caso. Raylenor no lo hizo esperando ganar, lo hizo porque 10.000 años de paciencia merecían exactamente ese final, y porque nada hiere a una criatura hecha completamente de orgullo como demostrarle que no vale ni una sola palabra. Ser considerado el mejor guerrero de los Ángeles Oscuros no se trata solo de habilidad con la espada. Exige sabiduría y una mente tan aguda como el acero que llevas. Corvus Swain ostenta el título de Capitán Paladín de la Novena Orden. Piensa en las órdenes como las hermandades internas de los Ángeles Oscuros, cada una con su propia jerarquía, tradiciones y especialidades. Los paladines se sitúan en la cima de esa jerarquía como los mejores espadachines de su orden, y son las segundas figuras más importantes en cualquier fuerza de ataque de la Legión, solo por detrás de sus oficiales al mando. Pero la autoridad de Corvus Swain no termina ahí. También es el Lord Comandante y Senescal de Leon L. Johnson en persona, el equivalente a un actual maestro de capítulo que solo responde ante el primarca. Corvus Swain ejemplifica cada cualidad que León exigía en un campeón. Nacido en Caliban fuera de las órdenes caballerescas, no nació en una familia noble, pero de todas formas se ganó el favor de León. Su posición era única, ya que cuando la legión estaba dividida en sus primeros años bajo el primarca Horus, Wayne fue preparado para no servir a una sola casa u orden, sino para ganarse el respeto y la lealtad de todas ellas. Para cuando terminó la herejía de Horus, él estaba entre los más grandes de los grandes. Su disciplina lo colocaba al lado de Ralderón de los Ángeles Sangrientos, y su habilidad en combate lo hacía comparable con Sigismund de los Puños Imperiales, ambos también incluidos en esta lista. En batalla, Corvus Wayne portaba una espadón de manufactura magistral forjada en la propia Terra, una hoja que le fue obsequiada por Alajos, comandante de la Novena Orden y su primer mentor.
Menciono esto porque esa relación te dice todo sobre quién era Corvus Wayne antes siquiera de asumir el mando. Durante un enfrentamiento con los Amos de la Noche, cuando Alajos y el León estaban en peligro al mismo tiempo, Corvus Wayne no dudó. Dejó que su mentor muriera. Se lanzó contra el primarca de los Amos de la Noche y le dio al León el tiempo suficiente para sobrevivir. Sufrió heridas graves al hacerlo, y Alajos fue asesinado. Pero ese es el tipo de decisiones que los líderes suelen tener que tomar. Y Corvus Wayne demostró constantemente una capacidad para ignorar sus problemas personales que la mayoría de sus compañeros capitanes de la Primera Legión no tenía. Corvus Wayne pasaría a liderar la vanguardia de los Ángeles Oscuros en el propio asedio de Terra, llegando con un ejército de aproximadamente 10.000 marines, cuando el resto de su legión estaba atrapada detrás de una enorme tormenta disforme y no pudo llegar a Terra a tiempo. Además de eso, la Guardia de la Muerte cortó el Astronomicon, la baliza psíquica que guía a cada nave a través de la disformidad, lo que significa que tanto los ultramarines como el resto de los Ángeles Oscuros quedaron varados incluso después de haber superado las tormentas. Fue Corvus Wayne quien lideró a sus hermanos para recuperarlo y volver a encender las luces, lo que permitió que Guilliman llegara con sus ultramarines para romper el asedio. Así que básicamente salvó al Imperio. Pero su historia no termina ahí. Después de la herejía, Corvus Wayne enfrentaría una amenaza más cercana: los Caídos. Cuando Caliban fue destruido, y con el caos que siguió a la herejía, una parte de la Legión de los Ángeles Oscuros fue dispersada a través del tiempo y el espacio, corrompida y perdida. Los Ángeles Oscuros los han cazado en secreto desde entonces, y Corvus Wayne fue de los primeros en unirse a esa cacería, llegando incluso a cruzar espadas con el más peligroso de todos, Lord Cypher, una figura tan envuelta en misterio que incluso 10.000 años después, nadie puede ponerse de acuerdo sobre si es un villano o la única esperanza de redención de los Ángeles Oscuros. Esa es otra historia completamente distinta, pero Corvus Wayne estuvo ahí desde el principio. Lo que más vemos en la historia de Corvus Wayne es que, aunque era un guerrero casi sin igual, su verdadera habilidad era el liderazgo. Y para una legión que es ampliamente conocida por ser unos presumidos en busca de gloria que no confían en nadie, una figura como Corvus Wayne nos muestra quiénes debían ser realmente los Ángeles Oscuros. Los Guerreros de Hierro no son una legión conocida por producir duelistas legendarios o campeones célebres. Su reputación se construyó sobre asedios y guerras de desgaste. No había mucho espacio para la gloria individual, y sin embargo, durante el primer asedio de Hydra Corditis, un soldado raso llamó la atención del propio Perturabo y salió convertido en un herrero de guerra y miembro del Tridente, el círculo de mando más interno de los Guerreros de Hierro. Ese soldado era Kroger. Kroger era la esencia de los Guerreros de Hierro destilada en un solo hombre, nacido para cavar trincheras, defender trincheras y convertir las trincheras enemigas en sus tumbas. Había muchas acciones de trincheras entre las tácticas de los Guerreros de Hierro. En pocas palabras, Kroger era un hombre listo para morir en la tierra sin quejarse. No era un duelista ni un estratega, era un arma apuntada a un muro. Y en Hydra Corditis, eso era exactamente lo que se necesitaba. La ciudadela Cadman era el obstáculo, una fortaleza construida durante la era oscura de la tecnología, la época anterior a la existencia del Imperio, cuando la ingeniería de la humanidad alcanzó alturas que no ha vuelto a tocar desde entonces. Y para empeorar las cosas, estaba siendo defendida por 200 marines de los puños imperiales. Para tomar la ciudadela, los Guerreros de Hierro tenían que escalar paredes tan empinadas como acantilados bajo el fuego de los defensores desde arriba, mientras campos de minas gravitatorias aplastaban escuadrones enteros a mitad de la escalada. Peor aún, la ciudadela se reparaba sola. Un guerrero podía abrir un hueco en la pared para agarrarse, solo para sentir cómo la antigua mampostería se cerraba alrededor de su puño y lo devoraba por completo. Pero Kroger siguió escalando. Cuando sus hermanos morían a su alrededor, aplastados, devorados o abatidos, él no los lamentaba. Como cualquier guerrero de hierro que se respete, los consideraba débiles. Fue el primero de sus hermanos en cruzar el muro durante el asalto, y armado solo con un bolter, comenzó a matar tanto a puños imperiales como a defensores mortales por igual. Solo después de que Kroger ya había abierto brecha, Perturabo se teletransportó con su escolta mecánica para terminar el trabajo. El primarca ya había visto suficiente. Kroger dejó Hydra Corditis como un herrero de guerra. La historia se vuelve más oscura a partir de ahí. Como la mayoría de los traidores durante la herejía, Kroger acabó corrompido y adorando a los dioses del caos. Más específicamente, cayó bajo la influencia de Khorne, el dios del caos de la sangre y la matanza, lo que lo convirtió en un bruto más grande y peligroso, pero también en uno menos controlable. Perturabo, siempre un pensador práctico cuando se trataba del uso de recursos de guerra, lanzó esa monstruosidad en particular contra Rogal Dorn durante el asedio de Terra y lo dejó libre, esperando que la brutalidad de su herrero de guerra consagrado a Khorne sorprendiera a su leal hermano, lo cual funcionó relativamente bien cuando Kroger logró herir al comandante de los puños imperiales, Fafnir Ranin, en un duelo sobre el espaciopuerto de la Puerta del León. Kroger sobrevivió a la herejía, pero continuó degenerando hasta convertirse en un berserker descerebrado de Khorne, perdiendo todo el respeto que sus hermanos le tenían.
pero vivió lo suficiente para regresar a Hydra Corditis para un segundo asedio 10.000 años después. No sobrevivió a ese, aunque no de la manera que podrías esperar. Kroger había tomado prisionera a una capitana de la Guardia Imperial, obligándola a pulir su armadura como esclava. Lo que no sabía era que su armadura había sido poseída por un demonio, uno que pasaba su tiempo susurrándole a la mujer cautiva, animándola a ponerse la armadura maldita. Después de un tiempo, debió sentir que no tenía nada que perder porque la capitana Larana Eutorian eligió un momento en el que estaba sola, se metió en el enorme traje de armadura de poder y esperó a que Kroger regresara a su tienda, matándolo de inmediato con su propio equipo de guerra. 10.000 años de guerra y una esclava con un peto poseído fue lo que finalmente acabó con él. Khorne, presumiblemente, no quedó impresionado. Las cicatrices blancas no son una legión que busque el protagonismo, y su más grande guerrero no es la excepción. Shinza fue reconocido por Yagatai Khan en persona como el mejor luchador de la legión, y aún así, pocos fuera de las cicatrices blancas alguna vez escucharon su nombre. Lo que hace eso aún más notable es la relación de Shinza con el Khan. Precede por completo a la Gran Cruzada. Sirvió a Yagatai Khan desde su infancia en Chogoris, el mundo natal de las cicatrices blancas, dominando cada arte de la caza antes de convertirse en un marine espacial. Para cuando comenzó la cruzada, ya era un arma que el Khan había afilado durante toda su vida. En batalla, se movía como una fuerza de la naturaleza, feroz y aparentemente salvaje. Pero debajo de esa agresión había una mente táctica aguda y un instinto natural para percibir cómo cambiaba la batalla. Llegó a convertirse en el maestro de los Ka-Kachik, la guardia personal de élite juramentada para proteger al propio primarca. La lealtad al Khan no significaba obediencia ciega. Sin embargo, Shinza era conocido por cuestionar las decisiones de Yagatai y animar activamente a los Keshik a hacer lo mismo, porque un guardaespaldas que nunca cuestiona a su maestro es solo un arma esperando ser mal utilizada. También era inusual entre las cicatrices blancas por su preferencia por la armadura de exterminador, la armadura de guerra más pesada y torpe disponible. Una legión construida en torno a la velocidad y la movilidad generalmente no quería tener nada que ver con eso. Shinza la usaba de todos modos, y según todos los relatos, era capaz de aprovechar el increíble poder de su pesada armadura para aplicar la fuerza decisiva exactamente dónde y cuándo se necesitaba, que era por lo que el capitán era más conocido. El final de Shinza llegó durante la herejía de Horus, y como te imaginarás, fue una muerte elegida por él. Las cicatrices blancas necesitaban llegar a Terra para luchar junto al emperador, pero la ruta estaba bloqueada por 3 legiones traidoras: la Legión Alfa, los Hijos del Emperador y la Guardia de la Muerte. Las cicatrices blancas lograron asegurar una poderosa reliquia de la era oscura de la tecnología que podría sacar a la mayoría de ellos, pero la huida solo funcionaría si alguien distraía la atención de los traidores hacia otro lado. Shinza se ofreció como voluntario para liderar la Fuerza de Señuelo, un grupo de cicatrices blancas, muchos de ellos buscando una muerte honorable para limpiar alguna vergüenza pasada, que se lanzaron contra el enemigo para darle tiempo al Khan de escapar. El plan funcionó, el Khan escapó, pero Shinza pagó el precio. Herido brutalmente por Eidolon de los Hijos del Emperador, cayó creyendo que la misión había fracasado. Fue Arvita, un marine leal de los 1000 hijos, que luchaba junto a las cicatrices blancas, quien lo encontró en sus últimos momentos y le dijo la verdad. El Khan lo había logrado. Terra sería salvada. El plan había funcionado. Jinshad murió sabiendo que había cumplido con su deber. Para el maestro del Keshik, eso era más que suficiente. Jorn, el de la mano funesta, es un nombre que tiene peso incluso para los estándares de los lobos espaciales, y en una legión de guerreros que se dedican a forjar leyendas personales increíbles, eso realmente dice mucho. En los primeros días de la Gran Cruzada, él era más o menos un oficial de línea estándar de los lobos espaciales, capaz y confiable, además de ser una amenaza en el combate personal. Él forjó un historial de guerra a través de campañas contra Xenos como los Olamik, Quietud, y ganó suficiente confianza para formar parte de la Guardia de Honor de Ras para cuando llegó el Concilio de Nikea. Respetado pero aún no sobresaliente. Eso cambió durante la herejía de Horus, cuando un príncipe demonio de Khorne, conocido como el Archicarnicero, arrasó con toda la compañía de Bjorn y luego puso su mirada en Leman Russ antes de ser expulsado. Tanto el primarca como Bjorn juraron venganza, y cuando el Archicarnicero apareció de nuevo, fue Bjorn quien llegó primero y lo derrotó de un solo golpe con su garra de lobo. Leman Russ, un hombre que no compartía sus bajas con nadie, quedó tan impresionado que lo apodó Mano Funesta y lo integró de inmediato a su guardia personal. Russ manejaba su círculo interno como el rey bárbaro que era, así que esto fue básicamente un ascenso a ser uno de los compañeros de borrachera del primarca, además de ser su guardaespaldas. Y con esa posición, Bjorn encontró su verdadero lugar. Luchó contra los 1000 hijos en Próspero, y perdió un brazo en el proceso, lo cual, dado el nombre que acababa de ganarse, resultaba casi poético. Luego, cuando la Legión Alfa emboscó a los lobos espaciales en la nebulosa Alaxis,
Se lanzó al caos para proteger a Rus, interrumpiendo los planes del primarca de atraer a Alpharius para un duelo personal en el proceso. Aunque con la Legión Alfa involucrada, nadie podía decir con certeza si Alpharius siquiera estaba presente. Luego vino Tricilian, donde Horus mismo acabó en un empate muy reñido contra Rus, aprovechando una vacilación momentánea para herirlo gravemente. Fue Bjorn quien vio caer primero al Rey Lobo, Bjorn quien reunió a sus hermanos, y Bjorn quien ayudó a arrastrar a su primarca a un lugar seguro a través de una batalla que costó miles de vidas de los lobos espaciales. Al final de la herejía, el patrón era claro. Donde quiera que Rus estuviera en peligro, Bjorn estaba ahí, no solo para protegerlo físicamente. Bjorn también fue un verdadero amigo para su padre genético, apoyando a Rus durante las peores y más deprimentes etapas de la herejía de Horus, mientras le recordaba al Rey Lobo que podía y debía forjar su propio camino en el universo en lugar de solo seguir órdenes. No debería sorprender que Bjorn fuera uno de los últimos miembros sobrevivientes de la Guardia del Lobo original de Rus, y uno de sus guerreros más confiables. Así que cuando Raz se preparó para marchar hacia el Ojo del Terror en una misión personal, confió en un solo guerrero para resguardar Fenris en su ausencia. Se llevó al resto de su guardia personal y dejó atrás al confiable Bjorn, el último vínculo viviente con la antigua Legión. Eso fue hace 10.000 años, y Bjorn sigue luchando. Mientras que otros héroes de su época son recordados en piedra y en historias, Bjorn perdura en carne y hueso. Bueno, más o menos. Sepultado en un dreadnought, después de caer en batalla casi 1000 años después de que Raz se fue, lo despiertan cuando los lobos espaciales necesitan consejo, o cuando el enemigo finalmente es lo suficientemente digno como para requerir su presencia. Inquisidores y caballeros grises, organizaciones que prácticamente no se arrodillan ante nadie, son conocidos por hincar una rodilla en su presencia. Bjorn, según todos los relatos, encuentra esto más irritante que halagador. Ha visto demasiado como para impresionarse por la ceremonia. Sigismund es, según la mayoría, el mejor duelista que jamás haya usado una armadura de poder. Punto. Un puño imperial nacido en Terra, cuya habilidad con la espada le valió el rango de primer capitán bajo su primarca, Rogal Dorn, y cuya reputación se extendió tanto que algunos lo consideraban el guerrero más peligroso de todo el imperio. Entre todas las 20 legiones, lo que hacía a Sigismund extraordinario no era solo su habilidad técnica, sino la furia que había detrás de ella, controlada, pero apenas. Cuando se encontró con los amos de la noche brutalizando una ciudad, casi mata al primero que tuvo a su alcance, antes de que su amigo de toda la vida y hermano de batalla, Fafnir Ran, y de todas las personas, Sevatar, primer capitán de los amos de la noche, tuvieran que intervenir físicamente para detenerlo. Ese incidente provocó uno de los duelos más debatidos en la historia de la herejía, Sigismund y Sevatar, luchando a primera sangre con armas desactivadas. Un duelo que se extendió durante varios días de paradas, estocadas, y sin que ninguno de los dos cediera ni un centímetro. Sigismund estuvo a punto de derramar la primera sangre cuando Sevatar le dio un cabezazo, una clara violación de las reglas que descalificó de inmediato al Señor de la Noche. Nadie ha estado de acuerdo jamás sobre lo que realmente significa ese resultado, y probablemente nunca se pondrán de acuerdo. Aquellos que se enfrentaron a Sigismund en la práctica o lucharon junto a él en la guerra, describieron algo que rozaba lo sobrenatural, una furia encadenada por una voluntad de hierro y un talento natural para matar que era casi divino. Pasó mucho tiempo siendo asignado temporalmente a otras legiones para ayudar a entrenar a sus combatientes, y en particular, pasó mucho tiempo en los fosos de combate de los Devoradores de Mundos, donde su destreza marcial le permitió forjar lazos fuertes con marines como Delveris de los Triari, el grupo de exterminadores de élite de los Devoradores de Mundos. Y Sigismund se ganó ese respeto siendo invencible. Ni siquiera guerreros famosos y talentosos como Khan o Argol Tol de los Portadores de la Palabra pudieron derrotarlo. Cuando comenzó la herejía de Horus, Sigismund se convirtió en el primer marine espacial en declarar abiertamente su creencia en la divinidad del emperador, una postura que le valió una censura formal por parte del famoso Rogal Dorn, conocido por ser antirreligioso, quien se negó a reconocerlo como su hijo durante un breve periodo. Sigismund estaba devastado, pero lo superó, sirviendo en Marte durante su guerra civil, y luego en el asedio de Terra, donde Dorn le entregó la espada negra y lo nombró el campeón del emperador. Prestó su fuerza a grupos y escuadrones en todo el campo de batalla, actuando como un faro de esperanza para los defensores. Y cuando el asedio llegó a su peor momento, Dorn miró a sus hijos y le dijo a Sigismund que hiciera sangrar a los traidores. Inmediatamente entró en modo asesino y comenzó a abatir campeones uno tras otro, demostrando que realmente era el mejor espadachín de todos los ejércitos del emperador. Cuando finalmente derrotó a su viejo amigo Karn, su único pensamiento fue que quería a Abaddon como siguiente oponente. No consiguió esa pelea en Terra, pero sí la tuvo después, durante la Primera Cruzada Negra, mucho tiempo después de la herejía, cuando Sigismund ya había fundado el capítulo de los Templarios Negros y había luchado tanto y tan duro
que la edad finalmente comenzó a alcanzarlo. Abaddon, por otro lado, no había envejecido. Sostenido por la disformidad y lleno del poder de los dioses del caos, empuñaba una espada demoníaca que ninguna arma mortal tenía posibilidad de igualar. Él era, en todos los aspectos medibles, el combatiente más fuerte cuando finalmente se encontraron. Sigismund lo sabía, y aún así luchó, no imprudentemente, sino con la misma claridad fría que había definido cada duelo de su vida. A pesar de su increíble habilidad, Abaddon estaba ganando claramente, y cuando llegó el momento, Sigismund tomó una decisión que solo un guerrero que realmente había aceptado la muerte podía tomar. Bajó la guardia, se abrió por completo y aprovechó la oportunidad para clavar su espada en Abaddon lo suficientemente profundo como para dejar una herida que el señor de la guerra lleva hasta el día de hoy. Sigismund murió en el suelo frente a él, pero Abaddon, un hombre cuya idea de honrar a un enemigo caído normalmente implicaba atornillarlo al casco de un tanque, trató el cuerpo de Sigismund con total respeto, sin profanación, sin trofeo, solo el reconocimiento de un guerrero a otro, de que había luchado contra el más grande espadachín que jamás haya existido, y que la cicatriz que llevaría para siempre era prueba de ello. Ser el primer capitán de los Amos de la Noche es ser el asesino más hábil y peligroso en una legión basada por completo en el miedo y la crueldad. Yago Sebatarión, mejor conocido como Sebatar, hacía que pareciera fácil. Él tiene el dudoso honor de ser el primer traidor en pronunciar las palabras muerte al falso emperador. Aunque en realidad eso fue solo una entrada en una larga lista de crímenes y blasfemias que se remontan a años antes de que siquiera comenzara la herejía. Sebatar comandaba a los Atramentar, los mejores guerreros de los Amos de la Noche, y servía como el confidente de mayor confianza de Konrad Curze, lo cual, dado el hábito de Curze de lanzarse en ataques asesinos y casi matarse a sí mismo, era menos un puesto de honor y más un trabajo de gestión de crisis a tiempo completo. Pero cuando el acechador nocturno se pasaba de la raya, lo cual era frecuente, era Sebatar quien lo hacía retroceder del abismo. En batalla, Sebatar era despiadado y deliberadamente deshonroso, y llevaba esa reputación tan abiertamente como llevaba su armadura. Su armadura azul medianoche estaba cubierta con la piel de sus enemigos, y su yelmo tenía la forma de una calavera burlona. Él estaba hecho para inspirar miedo antes siquiera de levantar un arma, y el armamento era solo la punta del iceberg para este tipo. Porque Sebatar tenía un secreto que se esforzaba mucho en mantener oculto. Era un psíquico, reprimido pero innegablemente dotado. Sus habilidades iban desde leer pensamientos superficiales, comunicarse con los muertos e incluso con animales, hasta una previsión en combate que le permitía anticipar el siguiente movimiento de su oponente antes de que lo hiciera. No era lo mismo que las visiones de Curze, pero en una pelea, podría decirse que era más útil. Durante años reprimió estos poderes, sin querer reconocerlos ni siquiera ante sí mismo. Cuando finalmente los desató en el clímax de la Cruzada de Tramas, arrasó a los Ángeles Oscuros con un efecto devastador, y el esfuerzo le reventó uno de los ojos y casi lo mata en el proceso. Algunos secretos, resulta, tienen una razón para permanecer enterrados. El destino actual de Sebatar es una de las notas al pie más extrañas en la historia de la herejía. Es un prisionero de los Ángeles Oscuros, retenido en una celda tan oscura que ni siquiera sus ojos nostramanos, adaptados para la oscuridad casi total, pueden ajustarse. Una vez al día, una luz cegadora inunda la habitación el tiempo suficiente para empujar un balde de desechos a través de la puerta. No es una situación digna para el primer capitán de los Amos de la Noche. Por supuesto, ya se ha escapado antes. La primera vez quemó una pared con ácido, y cuando lo recapturaron, culpó a las ratas con total seriedad. Sin embargo, su celda actual parece haber sido diseñada específicamente pensando en Sebatar, y por una vez, incluso él parece haberse quedado sin opciones por ahora. Los Ángeles Sangrientos son una legión definida por dos cosas que no deberían poder coexistir: una nobleza hermosa y una ferocidad apenas contenida. Su primarca, Sanguinius, era considerado el más amado de los hijos del emperador, y trabajó arduamente para asegurarse de que su legión reflejara eso, y una gran parte de ese trabajo consistía en promover líderes fuertes y capaces. Ser el primer capitán de los Ángeles Sangrientos era tener la mano más firme en una legión que siempre estaba a un mal día de perderse por completo. Ese hombre era Raldran. Raldran se ganó su lugar gracias a su visión táctica y estratégica, una habilidad marcial sobresaliente y una disciplina que destacaba incluso entre 300 compañías de guerreros excepcionales. De todos sus capitanes y consejeros, Sanguinius confiaba en el carácter equilibrado y la mente aguda de Raldran más que en cualquier otro. Su reputación también se extendía más allá de la legión. El propio Rogal Dorn se refirió a él como un ejemplo del espíritu marcial de la Gran Cruzada después de la campaña de Malagnax. Y Dorn no era un hombre que diera cumplidos a la ligera. Sanguinius le otorgó a Raldran dos de los títulos más altos de la legión: Maestro de Capítulo y Arcano de la Sabiduría.
A pesar de esos títulos tan elevados, sin embargo, tenía un estilo relativamente sencillo para un ángel sangriento. En batalla, llevaba una armadura Mark IV Maximus limpia y funcional, y portaba la espada de guerra en carmine, una espada que le fue obsequiada por el propio Sanguinius, y que es una obra maestra de la artesanía. Esto da la imagen de un comandante que prefería ser visto como un soldado en lugar de como un gran héroe. Mientras que sus hermanos luchaban con pasión y furia, Raldran abordaba la guerra como un rompecabezas, algo que debía descomponerse, estudiarse y resolverse. Había leído los textos estratégicos de todas las legiones, no solo los de la suya, y aplicaba esas lecciones a sus propios planes de batalla, mostrando un nivel de improvisación que la mayoría de los comandantes astartes no tienen. También era uno de los pocos ángeles sangrientos que realmente comprendía la sed roja, el defecto enterrado profundamente en la semilla genética de la legión que los impulsaba hacia la sed de sangre y la brutalidad, lo que hacía que su autocontrol fuera aún más notable. Pero era más que solo autocontrol. A lo largo de su carrera como la mano derecha de Sanguinius, Raldran desempeñó todas las funciones de comandante militar, además de guiar a sus hermanos que sufrían de este defecto y ayudar a encubrir cualquier evidencia del mismo. Cada vez que uno de los ángeles sangrientos, inevitablemente, sucumbía por completo a la maldición. Así que Raldran tenía que equilibrar el trabajo administrativo de dirigir una fuerza de élite de marines espaciales, gestionar el defecto secreto de su legión y mantener las habilidades de combate personal necesarias para protegerse en las líneas del frente contra algunos de los guerreros más increíbles de la galaxia. Estuvo al lado de Sanguinius durante toda la herejía de Horus, luchando contra las hordas demoníacas en Cygnus, y estando en los muros de Terra durante el asedio, y tratando con compasión a sus hermanos, quienes sucumbieron a la sed. Por eso, cuando Sanguinius entró en la nave insignia de Horus, sabiendo que no saldría de ahí, y sabiendo lo que su muerte le haría a sus hijos, dejó a Raldran atrás deliberadamente. Alguien tenía que estar ahí para mantener unida a la legión cuando llegaran las noticias. Desafortunadamente, Sanguinius subestimó lo fuerte que era el vínculo que tenía con sus marines espaciales. Cuando Raldran se enteró de que Sanguinius había muerto, algo se desató en él que su legendaria disciplina había contenido durante toda su vida. Él y sus hermanos lucharon con una furia animal tan brutal que incluso inquietó a Rogal Dorn y a Constantin Baldor de los Custodios, dos hombres a los que no era fácil inquietar con nada. Los traidores aprendieron de lo que eran capaces los ángeles sangrientos cuando no les quedaba nada que perder. Cuando todo terminó y los traidores huyeron, Raldran se recompuso y comandó a los ángeles sangrientos durante el resto de la purga, la brutal campaña para eliminar lo que quedaba de las fuerzas de Horus del espacio imperial. Luego dirigió los ritos funerarios de su primarca, su padre, y personalmente colocó el cuerpo de Sanguinius en el Arx Angelicum en Baal, el hijo más responsable, haciendo el trabajo más difícil una última vez. Originalmente nacido como Shadrach Smith, cuando este guerrero nacido en Terra se reunió con Ferrus Manus, él y muchos de sus hermanos eligieron adoptar un nombre medusano, y Shadrach eligió cambiar su apellido literalmente a Medusan. Shadrach Medusan era prácticamente lo opuesto a los miembros más típicos de su legión. Hombres como el infame Autek Mur eran crueles y directos hasta el extremo, pero Medusan era adaptable y un líder capaz de guiar a más que solo a sus propios hermanos. Cuando ocurrió la masacre en Istvan V, Medusan observó horrorizado desde la órbita cómo traicionaban y masacraban a su primarca y hermanos. La mayoría se habría rendido ante la desesperación, pero él no. Mientras se desarrollaba esta gran tragedia, el Lord Comandante Amadeus, quien había comandado la legión antes de que encontraran a Ferrus Manus, ordenó a Medusan desatar la tormenta y vengarse de los traidores. Medusan tomó esa orden y construyó algo a partir de ella que nadie había pedido, y que la mayoría de sus hermanos al principio no querían. Después de que los sobrevivientes escaparon, intentó convencer al liderazgo de los Manos de Hierro de cambiar, de luchar con más inteligencia, no solo con más fuerza. Su argumento era simple: pelear como Manos de Hierro ya no iba a funcionar. Los sobrevivientes de Istvan estaban en desventaja numérica, superados en armamento y operando en territorio enemigo. La única manera de seguir dañando a los traidores era usar sus recursos restantes de manera eficiente, para golpear rápido, desaparecer y obligar al enemigo a perseguir un fantasma. Shadrach enfrentó mucha resistencia al principio. Los Manos de Hierro tenían la fuerza más grande que quedaba de las 3 legiones heridas, y los supervivientes de la Guardia del Cuervo y de los Salamandras eran tratados con el desprecio que la cultura de Medusa siempre había reservado para cualquiera que considerara inferior. Sin embargo, cuando estos guerreros demasiado orgullosos fueron atraídos a una emboscada y asesinados, Medusan tomó el mando de las fuerzas a su alrededor. Su visión era una nueva fuerza adaptable que pudiera golpear a los traidores donde fueran más débiles. Incluso formó un pequeño consejo de asesores de confianza, un salamandra, un guardia del cuervo y un compañero Mano de Hierro para mantener su pensamiento equilibrado y recordarle de dónde venía. Bajo su liderazgo, los restos de los Manos de Hierro se unieron con los dispersos supervivientes de la Guardia Cuervo y los Salamandras, formando lo que se convertiría en las legendarias Legiones Destrozadas.
Medusan convirtió este grupo de guerreros rotos en un ejército fantasma, maestros de la emboscada, el sabotaje y la venganza. Atacaban desde las sombras, paralizando las líneas de suministro, asesinando líderes y desapareciendo antes de que el enemigo pudiera contraatacar. Incluso los guerreros más endurecidos del maestro de la guerra aprendieron a temer el nombre de Medusa. Quizás su mayor logro fue cuando casi asesinó a Horus, Mortarion y Fulgrim con un escuadrón de cañoneras Fire Raptor, pero esa fue realmente solo la acción más conocida que planeó Medusa. A lo largo de la herejía, se convirtió en un fantasma, un operador sigiloso que haría que cualquier guardia del Cuervo o legionario alfa sintiera celos. De hecho, incluso fue suplantado por el propio Alfarius una vez. Trágicamente, sin embargo, el capitán Tibalt R de los hijos de Horus capturaría a Shadrach tras una larga lucha de avances y retrocesos. Mar había luchado contra las legiones destrozadas durante meses, y pondría fin a la leyenda de la Medusa sangrienta al arrastrarlo a un conflicto abierto, donde el líder de los Manos de Hierro fue finalmente capturado. Medusa se rió en la cara de la muerte, y le dijo a Mar que el 10º de hierro nunca se rompería, antes de que finalmente lo ejecutaran. Antes de ser el traidor, Karn era el mejor de los sabuesos de guerra, y eso es decir mucho. Los sabuesos de guerra, antes de ser rebautizados como los devoradores de mundos, eran notables por algo inusual entre las legiones: calidez genuina. Hermandad no era solo una palabra para ellos, era una cultura, y Karn, nacido en Terra, la encarnaba más que nadie. Él forjó amistades más allá de los límites de la legión, algo que la mayoría de los marines espaciales nunca se molestaron en hacer, incluyendo a Sigismund de los Puños Imperiales, y se comportaba con una nobleza que lo convirtió en una de las figuras más respetadas de la cruzada temprana. Cuando la legión finalmente encontró a su primarca Angron, fue Karn quien lo calmó lo suficiente como para que empezara a hacer su trabajo. Arrancado de su hogar de gladiadores en Nueva Caria y obligado a servir al emperador, llegó furioso, afligido y buscando una razón para pelear. Tanto así que la legión se vio obligada a mantenerlo encerrado en la bodega de carga de su nave insignia mientras intentaban calmarlo. Uno por uno, los marines de mayor rango de la legión entraron a la bodega e intentaron igualar su agresión o apelar al deber. Y uno por uno, todos fueron asesinados por un primarca fuera de sí por el dolor y la angustia, que no los reconocía como hijos. Cuando todos sus superiores habían sido asesinados, Karn entró y no hizo ninguna de las dos cosas. Se mantuvo tranquilo, escuchó y fue brutalmente golpeado, pero le dijo a Angron que no estaba siendo pasivo porque fuera débil, sino porque respetaba profundamente a Angron como su padre genético y señor, aunque eso significara que estaba en peligro mortal al hacerlo. Esto en realidad calmó al Ángel Rojo lo suficiente para que Karn pudiera decirle la única cosa que realmente haría que Angron se uniera a la Gran Cruzada: que había muchos enemigos allá afuera en los que podía desahogar su ira, y que ahora tenía una legión de hijos leales con quienes hacer la guerra. Y funcionó. A partir de ahí, Karn decidió por sí mismo hacer que Angron se sintiera como en casa entre su nueva legión. Trabajó para entrelazar las tradiciones gladiadoras de Nucaria en la cultura de los mastines de guerra, un acto genuino de devoción hacia su primarca. Y cuando Angron comenzó a implantarles a sus hijos los clavos del carnicero, los dispositivos craneales que mantenían a los guerreros en un estado permanente de agresión de combate y que estaban matando lentamente a cada devorador de mundos que los portaba. Karn se ofreció voluntariamente y fue el primero en sobrevivir. Él ascendió para convertirse en el edecán de Angron, su consejero más cercano y mano derecha, y nunca dejó de ser leal, incluso mientras los clavos hacían su trabajo. Esta es la tragedia de los sabuesos de guerra en general, pero de Karn en particular. Hasta este punto, y durante un buen tiempo después, Karn era uno de los guerreros más amables y fraternales de toda la cruzada. Al intentar aliviar la soledad y el dolor de su líder, se condenó a sí mismo a convertirse en uno de los peores monstruos de la galaxia. Su historial durante la Gran Cruzada y hasta la herejía de Horus fue asombroso. Mató a algunos de los más grandes guerreros que produjo el Imperio. Rompió muros de escudos con pura fuerza y ayudó a provocar la ruina rúnica, un fenómeno de disformidad tan catastrófico. Aisló sectores enteros de la galaxia entre sí por la enorme cantidad de sangre que derramó en ultramar. En el camino, recogió una de las armas más reconocibles en la historia de la herejía, Goreshield, que originalmente era una de las propias hachas de Angron, abandonada en el campo de batalla de Armatura. Karn la recuperó y restauró, y cuando el artesano regresó con un juego incompleto de dientes de dragón de mica para la hoja, entró a un museo, encontró uno de los últimos cráneos de dragón de mica que existían, y él mismo arrancó los dientes a martillazos para terminar el trabajo. A medida que la herejía continuaba, los clavos del carnicero hicieron lo que siempre hacían: empujaron a los devoradores de mundos más profundamente en el dominio de Corne, hasta que no quedaba mucho de la legión que pudiera llamarse racional. Para cuando ocurrió el asedio a Terra, Karn era irreconocible, un maniático rabioso cuya necesidad de matar lo había consumido por completo. Fue el primer marine espacial traidor en escalar los muros, y durante ese mismo asedio, fue asesinado por Sigismund.
un hombre al que alguna vez consideró un amigo cercano. Eso no duró, por supuesto. Aunque si Korn eligió revivir a uno de sus juguetes favoritos, o si Karn simplemente se negó a morir, es algo que está abierto a debate. Después de la herejía, vino Scalithrax, y fue aquí donde Karn finalmente se ganó el sobrenombre de traidor. Los devoradores de mundos y los hijos del emperador estaban atrapados en un brutal punto muerto en el planeta cuando llegó un invierno mortal, lo suficientemente frío como para congelar a los marines espaciales dentro de su armadura. Ambos bandos acordaron un alto al fuego y buscaron refugio, pero un alto al fuego significaba pausar el derramamiento de sangre, y Karn no estuvo de acuerdo con eso. En cambio, tomó un lanzallamas y empezó a quemar a sus propios hermanos donde se resguardaban del frío, obligándolos a volver a la pelea o matándolos en el lugar donde estaban. La violencia que siguió fue tan total que ni los devoradores de mundos ni los hijos del emperador volvieron a funcionar como una legión unificada jamás. Khorne había destruido en una sola noche a 2 legiones traidoras al mismo tiempo. Desde entonces, se le ha llamado el traidor y ha seguido abriéndose un camino sangriento por la galaxia al servicio de Khorne y de la guerra misma. Roboute Guilliman también es conocido como el Hijo Vengador por vengar la muerte de su padre adoptivo Connor. Pero si Guilliman mismo pudiera llamar a algún ultramarino para que fuera su propio Hijo Vengador en miniatura, ese sería nada menos que Marius Gage. Gage nació en Terra y había comandado toda la legión de ultramarines antes de que Guilliman fuera siquiera encontrado, lo que significa que él y sus predecesores fueron responsables de sentar las bases de la increíble reputación que Guilliman con el tiempo construyó. Cuando finalmente se descubrió al Primarca y tomó el mando, quedó tan impresionado con Gage que lo mantuvo exactamente donde estaba, formalizando su papel como maestro de capítulo primus, el primer maestro solo por debajo del propio Primarca. Ese título sería puesto a prueba en Khalt, donde los portadores de la palabra lanzaron una de las traiciones más devastadoras de toda la herejía, un ataque sorpresa contra los ultramarines durante lo que debería haber sido una concentración conjunta. Cuando comenzó la matanza, Gage fue el primero en pedirle permiso a Guilliman para responder al fuego. Le dijeron que esperara. Todavía había una posibilidad de convencer a los portadores de la palabra de que se detuvieran. Solo después de que ese intento falló, Gage recibió la orden que estaba esperando y los ultramarines contraatacaron. La lucha fue tan brutal que Gage perdió una mano en el proceso, y tan feroz que mantener el control de la nave insignia de los ultramarines, el Honor de Macragge, se convirtió en una de las acciones más críticas de toda la batalla. Pero su momento decisivo llegó después de que la lucha en tierra terminó. Corfarón, uno de los comandantes más veteranos de los portadores de la palabra, había huido del sistema después de perder un duelo contra Guilliman, y el Primarca quería que lo eliminaran. Le dio el trabajo a Gage. El Honor de Macragge, ya debilitado por la batalla, persiguió la nave de Corfarón a la disformidad. Estaban ciegos, dañados y luchando en las condiciones que imponía el enemigo. Una persecución que debería haber terminado con el Honor de Macragge hecho pedazos. Lo que la salvó fue un solo Centurión Terminator llamado Mercier, el único sobreviviente de una acción de abordaje fallida, quien activó la baliza de localización de su armadura en el momento justo y le dio a Gage lo suficiente para actuar. Corfarón escapó, pero su nave no salió ilesa, y el Honor de Macragge sobrevivió. Fue imprudente, pero un buen ejemplo de cómo eran los ultramarines cuando un enemigo los enfurecía lo suficiente. Hijo Vengador no era solo un apodo. Volver a casa tomó años. Cuando Gage finalmente regresó a la Legión, Guilliman se las había arreglado sin él, pero ninguno de los maestros de capítulo que lo reemplazaron se acercó a hacer el trabajo como Guilliman estaba acostumbrado. Así que Gage retomó el mando y luchó junto a su Primarca durante la purga, y eventualmente se convirtió en el primer maestro de capítulo de los ultramarines cuando la Legión se disolvió después de la herejía. Ha estado muerto durante 10.000 años, pero extrañamente todavía influye en su capítulo. Guilliman todavía conserva su cráneo y lo visita cuando necesita reflexionar sobre algo, o cuando el peso de dirigir el imperio se vuelve demasiado, lo cual, dado el estado del imperio, sucede con bastante frecuencia. Honestamente, los primarcas harán cualquier cosa excepto ir a terapia. Si Mortarion fue la mayor tragedia de la Guardia de la Muerte, Caius Calastifón fue su mayor traición, y a diferencia de la mayoría de las historias en esta lista, la suya no trata realmente sobre habilidad marcial, sino sobre lo que sucede cuando el hombre equivocado termina en la posición correcta en el momento exacto equivocado. Tifón fue el primer capitán de la Guardia de la Muerte, una legión ya definida por su resistencia, terquedad y una cultura de soportar el sufrimiento que rompería a cualquier ser humano normal. Era un líder de guerra talentoso, respetado y temido por igual, y comandaba el Terminus Est, una de las naves de guerra más poderosas y con equipamiento único en la flota de la Legión, portando un arsenal de ojivas alquímicas y biológicas que la convertían en un arma de destrucción masiva por sí misma. Por donde se le viera, era exactamente el tipo de oficial que un primarca querría a su lado. Había solo un problema. Tifón era un psíquico, uno poderoso, en una legión liderada por un primarca que odiaba a los psíquicos más que a casi cualquier otra cosa en el universo.
El odio de Mortarion por la brujería era patológico y profundamente personal, así que Tifón ocultó sus habilidades. Se concentró en su papel como líder de guerra y sirvió. Pero la disformidad no deja ir a quien ya ha reclamado. Y Tifón fue de los primeros en su legión en sentir el llamado de algo más allá. Cuando Mortarion finalmente llevó a la Guardia de la Muerte al lado de Horus, probablemente creyó que estaba tomando una decisión calculada, cambiando de amo por la libertad de librar la guerra en sus propios términos. Lo que no sabía era que Tifón ya había hecho un trato completamente diferente. Fue Tifón quien guió a la legión hacia Nurgle, el dios del caos de la plaga, la decadencia y la entropía, orquestando su caída con la paciencia y precisión de alguien que lo había planeado durante mucho tiempo. La transformación de la Guardia de la Muerte en la legión podrida y plagada que son hoy en día no fue elección de Mortarion, fue de Tifón. Su victoria final sobre su primarca llegó cuando la legión se estaba reuniendo con Horus para el asalto final al sistema Sol al final de la herejía. Tifón convenció a su padre genético de viajar con él en el Terminus Est, y rápidamente los dejó varados en la disformidad al matar a todos los navegantes. Furioso, Mortarion mató a Tifón, pero el primer capitán era un campeón de Nurgle y se negó a permanecer muerto. Con sus hombres sufriendo de una plaga horrible y sin salida, Mortarion se arrodilló ante el padre de la plaga, y la transformación de la legión se completó. La ofensa hacia Mortarion es profunda. Su primer capitán, el hombre en quien más confiaba, no solo entregó su legión al único dios del caos al que Mortarion jamás habría aceptado servir, sino que prosperó al hacerlo. Tifón emergió de la caída como Tifus, heraldo de Nurgle, con sus poderes psíquicos completamente desatados y una posición más favorecida con su nuevo patrón de la que Mortarion mismo jamás logró, dejando de lado la condición de demonio. Tifus incluso porta la colmena destructora, un enjambre de insectos nacidos de la disformidad que viven dentro de su armadura, infectando todo lo que tocan y poniendo huevos en cualquier criatura viva que tenga la mala suerte de acercarse. Es exactamente tan desagradable como suena. 10.000 años después, Tifus está esparciendo miseria por toda la galaxia con un entusiasmo considerable, incluyendo un papel en la caída de Cadia, uno de los mundos fortaleza más críticos del Imperio. Mortarion vio cómo la legión que construyó se volvió en contra de todo lo que él representaba por culpa del único hombre en quien nunca debió confiar. Los 1000 hijos siempre fueron la legión con más dones psíquicos en el Imperio, una legión de hechiceros liderada por un primarca que era, él mismo, uno de los psíquicos más poderosos que jamás hayan existido. Ser el mejor entre ellos es algo que hace Ahraman afirma sin esfuerzo. Nacido en los territorios Arcanid de la antigua Terra, Ahraman y su hermano gemelo Ormus estuvieron entre los primeros reclutas de la 15ª Legión, cuando aún estaba buscando su identidad y mucho antes de que Magnus fuera encontrado. Incluso entonces destacaba, no solo por su fuerza psíquica, que era considerable, sino por la calidad de su mente. Mientras que otros psíquicos talentosos dependían de la fuerza bruta, Ahraman pensaba, planeaba, leía las situaciones, leía a las personas y tenía la costumbre de estar varios pasos adelante de todos a su alrededor, algo que nunca desapareció realmente. Pero una parte mucho más importante de su personalidad, que tampoco desapareció nunca, era su miedo a algo llamado el cambio de carne. Los 1000 hijos llevaban un defecto en su semilla genética, una mutación que, si no se controlaba, transformaría a un marine espacial en un horror retorcido y sin mente. Ahraman vio cómo eso se llevaba a sus hermanos uno por uno durante los primeros años de la cruzada, incluyendo a su hermano gemelo. Se puso tan mal que los líderes del Imperio empezaron a sugerir que los 1000 hijos eran un experimento fallido y que debían ser disueltos. Por suerte, los 1000 hijos se reunieron con su primarca, Magnus el Rojo, justo a tiempo, y gracias a su poder psíquico, la legión fue curada poco a poco, aunque muchos, incluido el hermano de Ahraman, no sobrevivieron al proceso. Y este trauma dejó una impresión duradera en el erudito marine que nunca desaparecería. Esto es lo que nosotros en el negocio llamamos prefiguración. Mientras tanto, Ahraman se convirtió en el discípulo más cercano y el oficial de mayor confianza de su primarca, ascendiendo a primer capitán y bibliotecario jefe, liderando a los Corvidae, uno de los cultos internos de la legión, cuyo enfoque era la profecía y la lectura del destino. En el campo de batalla, esto significaba que Ahraman rara vez reaccionaba a lo que estaba sucediendo, él respondía a lo que ya había visto venir. Combates enteros terminaban antes de que comenzaran porque Ahraman ya había previsto cada movimiento que el enemigo iba a hacer. Lo que lo definía más allá de sus dones era su voluntad. La quema de Próspero, cuando los lobos espaciales descendieron al mundo natal de los 1000 hijos por orden del emperador y destruyeron todo lo que habían construido, debería haberlo quebrado. No lo hizo. Si acaso, endureció algo en Ahraman que ya era difícil de doblegar, y lo envió por un camino que terminaría en el peor error de su vida. Porque con su nueva vida en la disformidad y la promesa de Magnus al dios del caos Tzeentch, el cambio de carne regresó de forma aterradora a la legión, y Ahraman decidió que esta vez tenía el poder para arreglarlo.
El resultado fue el Rúbrica de Aramán, un ritual de asombrosa complejidad y ambición diseñado para detener la mutación y preservar su legión. Funcionó, en cierto modo. El cambio de carne se detuvo, pero los guerreros afectados fueron reducidos a polvo. Sus almas quedaron atrapadas dentro de su armadura, animadas pero vacías, trajes andantes sin nada en su interior. Los psíquicos no afectados estaban bien, pero con justa razón estaban molestos porque muchos de sus hermanos pagaron el precio por la certeza de Aramán de que podía resolver un problema irresoluble. Magnus, furioso, lo expulsó, y Aramán ha pasado los últimos 10.000 años intentando deshacer lo que hizo, buscando conocimiento y poder que puedan revertir la rúbrica, impulsado por una aplastante culpa. A pesar de su evidente pesar por su error, es posiblemente la figura más odiada entre lo que queda de los 1000 hijos, despreciado por los mismos guerreros que intentaba salvar. Bueno, al menos por aquellos que todavía pueden pensar. Ezequiel Abaddon fue el primer capitán de los hijos de Horus y comandante de la primera compañía, la cual estaba dividida en dos de las fuerzas de combate más peligrosas de la Legión. Los Justarian Terminators eran el martillo y los Catalan Reavers, la espada, y Abaddon comandaba a ambos. Era enorme, incluso para los estándares de los marines espaciales, una muralla de músculo y armadura negra que hacía que lo compararan con el mismo Horus. Algunos susurraban que era un clon deliberado de su primarca, creado a su imagen. Fuera cierto o no, sin duda actuaba como tal. La misma inteligencia despiadada, la misma hambre de victoria, la misma habilidad aterradora con la espada y el volter. En las guerras de la Gran Cruzada, nadie en la Legión tuvo un mejor historial, excepto Horus mismo. Su lealtad al Señor de la Guerra era absoluta e incuestionable. Si Horus decía atacar, Abaddon atacaba. Si Horus decía matar, Abaddon mataba. En un momento durante la herejía, fue enviado a traer la cabeza de Leman Russ, lo que te dice algo sobre cómo Horus lo utilizaba y qué tipo de misiones pensaba que Abaddon podía manejar. Pero la mayor muestra de cuán leal era Abaddon a su padre genético fueron sus acciones durante los eventos de Davin. En una luna de ese mundo infectado por el caos, Horus fue apuñalado con una daga especial y, más o menos, murió. Esto fue un plan de largo plazo por parte de miembros de la Legión de los Portadores de la Palabra para convertir al Señor de la Guerra al servicio de los dioses de la disformidad. Pero Abaddon no tenía idea de eso. Todo lo que él vio fue a su amado padre muriendo por una herida que nadie podía curar, excepto algunos sacerdotes en Davin. El ritual y la religión estaban fuertemente suprimidos en el Imperio en ese momento, pero Abaddon y la mayoría de los otros líderes de la Legión decidieron que harían cualquier cosa para salvar a su primarca, y lo entregaron directamente a un ritual del caos que resucitó a Horus con un nuevo propósito. Un propósito que Abaddon nunca cuestionó. Casi con entusiasmo continuó el resto de la herejía sin muchas emociones encontradas, incluso matando a antiguos amigos cuando Horus lo exigía. Eso es lo que hace que el asedio de Terra sea tan interesante. Por primera vez, Abaddon empezó a cuestionarse las cosas. Horus había caído en coma a bordo del espíritu vengativo, sin responder, ausente, aparentemente roto por lo que fuera que estuviera ocurriendo dentro de él. Y Abaddon observaba y juzgaba. Decidió que su primarca era débil. Cuando el emperador mató a Horus poco después, Abaddon consideró que tenía razón. El más grande guerrero de la galaxia había caído, y Abaddon sacó sus conclusiones. Desapareció después de la herejía, llevándose el espíritu vengativo con él al ojo del terror para vagar solo y perdido, mientras estos nuevos pensamientos destruían al hombre que solía ser. Cuando otros traidores sobrevivientes finalmente lo encontraron, hallaron a un hombre que había estado pensando durante mucho tiempo en lo que vendría después. Tomó el título de Señor de la Guerra, reclamó una de las armas de Horus y comenzó la guerra más larga en la historia del Imperio. Iba a tener éxito donde su padre y los otros primarcas habían fallado. 13 cruzadas negras durante 10.000 años, cada una descartada por el Imperio como un fracaso, pero cada una logrando en silencio exactamente lo que Abaddon necesitaba que lograra. La prueba final llegó cuando destruyó Cadia, el mundo fortaleza más estratégicamente vital del Imperio, durante la 13ª cruzada, y partió la galaxia misma en dos con el Cicatrix Maledictum, una grieta permanente de disformidad que dividió el espacio imperial por la mitad, y que aún no se ha cerrado, si es que alguna vez lo hará, lo cual es una estrategia a largo plazo que Tzeentch respetaría. Actualmente está llevando a cabo una campaña contra todo el Imperio, junto a Bastor, el Archafano, y Perturabo, el primarca regresado de los Guerreros de Hierro, e incluso con un par de primarcas regresados de su lado, el Imperio está mirando de frente un conflicto que esta vez podrían realmente perder. Quizá Abaddon realmente demuestre que es mejor que su padre. No estamos dejando de lado a Erebus al no incluirlo aquí. El primer capellán de los Portadores de la Palabra ciertamente fue uno de los guerreros más fuertes de la Legión. El problema es que hizo tanto durante su larga historia que realmente merece su propio análisis, pero verá sus huellas en todas las historias de esta lista, que incluye la historia de Argol Tal.
sin duda el guerrero más fuerte de la 17ª Legión. Argol Tal aprovechó al máximo su reputación como capitán de la 7ª Compañía de Asalto de los Portadores de la Palabra, pero se hizo mucho más conocido como el primer marine espacial en ser realmente consumido por la posesión demoníaca. A pesar de que, según la mayoría de los relatos, seguía siendo una de las figuras más genuinamente nobles en una legión a la que ya le quedaban muy pocas figuras así. Él comenzó como un portador de la palabra cualquiera, lo que en los primeros días significaba ser un verdadero creyente, un guerrero que seguía la visión del Lorgar sobre la humanidad, encontrando sentido a través de la fe y la devoción. Cuando el emperador aplastó esa visión y humilló a toda la legión en monarquía, eso rompió algo en los portadores de la palabra colectivamente, incluyendo a Tal. Lo que siguió fue el lento y deliberado giro hacia los dioses del caos. Y Argol Tal fue arrastrado a ello no por ambición o crueldad, sino por lealtad a su primarca, y una misión que no comprendió completamente hasta que ya era demasiado tarde. Esa misión lo llevó a él y a un grupo de portadores de la palabra a la propia disformidad, el ojo del terror, donde fueron cazados, quebrados y fusionados con los demonios que los reclamaron. La mayoría no sobrevivió al proceso intactos. Argol Tal regresó cambiado, algo más que un marine espacial, y posiblemente menos que un hombre, compartiendo su cuerpo y alma con una entidad de la disformidad que amplificaba todo lo que era capaz de hacer. Se convirtió en el primero de los Galvorbak, la élite de los portadores de la palabra poseída por demonios, y ayudó a Lorgar a entender hasta dónde podía llegar la fusión entre mortal y demonio. En el campo de batalla, esa fusión era aterradora. Alas de ceramita retorcida y hueso brotaban de su armadura cuando el demonio salía a la superficie, y cuando Argol Tal descendía sobre un enemigo, no era una carga, era una erupción. Cuchillas, fuego infernal y una furia que golpeaba más fuerte que cualquier cosa que un marine espacial convencional pudiera producir. Para el Imperio, él era una pesadilla con nombre, el Señor Carmesí, y se ganó ese nombre en lugares como la masacre del sitio de desembarco y a lo largo de la Cruzada de las Sombras, donde los portadores de la palabra y los devoradores de mundos arrasaron ultramar juntos. Pero lo que hacía a Argol Tal realmente inusual, y lo que finalmente lo llevó a la muerte, era que debajo de todo conservaba algo que la mayoría de sus hermanos poseídos perdieron por completo. Todavía podía pensar, sentir, y se aferraba a las conexiones que había hecho como capitán de la 7ª. Mantuvo una amistad genuina con Karn de los devoradores de mundos, un lazo de hermandad que sobrevivió a los límites de las legiones, a la locura de los clavos del carnicero y al caos de la propia herejía. Esa amistad era notable, considerando en lo que ambos hombres se estaban convirtiendo. Erebus lo veía como un problema. El primer capellán de los portadores de la palabra, el hombre más responsable de orquestar la propia herejía de Horus, tenía planes para Karn, y la influencia de Argol Tal era la única cosa que podría haberlo impedido. Un amigo que aún podía llegar a él era un obstáculo para los planes. Así que Erebus asesinó a Argol Tal, apuñalándolo por la espalda, literalmente. Argol Tal en realidad es una representación mucho mejor de su legión que Erebus, Corvus o incluso Lorgar mismo. Tal era leal, devoto, y hacía lo que se le ordenaba, aún sabiendo que lo que estaba haciendo estaba mal en el panorama general de las cosas. A pesar de su genuino deseo de hacer el bien por la humanidad, su obediencia ciega condenó no solo a él mismo, sino posiblemente a todo el imperio. Eso es lo que son los portadores de la palabra en su esencia. La mayoría de los guerreros en esta lista se ganaron su lugar gracias a su destreza marcial, genialidad táctica o pura capacidad destructiva. Artelus Numion se ganó su lugar por algo más difícil de cuantificar, pero por lo que su legión era conocida: esperanza y sacrificio. Él fue el primer capitán de los Salamandras, mano derecha de Vulcan, y comandante de la Guardia de la Pira, la guardia personal del primarca, en una legión ya definida por la compasión, la resistencia y una obstinada negativa a abandonar a las personas que juraron proteger. Numion era la expresión más pura de todo lo que representaban los Salamandras. No era el más fuerte, ni el más condecorado, solo el más inquebrantable. La masacre en el lugar de descenso en Istvan V destrozó a los Salamandras más que a casi cualquier otra legión. Perdieron a más guerreros y vieron caer a su primarca, igual que los Manos de Hierro, su cuerpo dejado en un campo de batalla que ahora pertenecía a los traidores. La mayoría de los que sobrevivieron se fracturaron bajo el peso de esa tragedia, pero Numion no lo hizo. Reunió a los restos de su legión y mantuvo la lucha, uniéndose a los últimos de los Manos de Hierro y la Guardia del Cuervo, para formar las bandas de guerra de la Legión Destrozada, que realizaron ataques relámpago contra los traidores durante la mayor parte de la herejía después de eso. Durante este tiempo, Numion dirigió su legión sin tomar el título de señor comandante, aunque por derecho le correspondía. En cambio, se enfocó en rastrear y eliminar a los elementos traidores, mientras que muchos de sus aliados, e incluso sus hermanos, caían en la depresión. Numion mantuvo viva la llama y siguió arriesgando su propia vida, siendo herido de bala en una pelea con Erebo de los portadores de la palabra, y capturado por ellos, solo para ser rescatado por una fuerza de combate de un ultramarine. Fue aquí donde se enteró de que su primarca en realidad había sobrevivido a Istvan, de alguna manera.
Había muerto y regresado una y otra vez durante su cautiverio y en el mundo natal de los ultramarines, Macragge, antes de morir de manera más permanente a manos de un agente de una organización independiente de senos de perpetuos que intentaba guiar la guerra. Descubrir que tu primarca era un perpetuo al que dejaste por muerto, que pasó por tortura y cautiverio, y que ahora probablemente sí estaba muerto, sería suficiente para quebrar a cualquiera. Y para ser justos, casi quebró al inquebrantable Numion. Casi. Recuperó el cuerpo de Vulcan, reunió a los hermanos que pudo y declaró que llevaría a su primarca a casa, porque se negó a aceptar que Vulcan pudiera morir de verdad y tenía una idea de cómo revivirlo. Un ritual de resurrección realizado en el monte Deathfire, el corazón sagrado de su mundo natal, Nocturne. Eso podría traer de vuelta a su primarca una vez más. Un capellán intervino en un momento, preocupado de que la certeza de Numion había pasado de la fe a algo mucho más parecido a la negación de alguien que no podía procesar su dolor. En cualquier otro universo, ese capellán habría tenido razón. Pero esto es 40.000 donde los protagonistas nunca permanecen muertos por mucho tiempo, así que Numion se fue de todos modos. Lo que siguió fue una persecución a través de una galaxia en llamas. Los traidores siguieron la nave de Numion a través del Segmentum, obligándolo a sumergirse en la tormenta de la ruina, la catastrófica disformidad invocada para mantener a los leales aislados y lejos de Terra. Curiosamente, fue Magnus el Rojo, apareciendo como una proyección a través de la tormenta, quien los salvó. Antes de irse, el primarca de los 1000 hijos le hizo a Numion una sola pregunta. ¿Qué estaría dispuesto a sacrificar para traer de vuelta a Vulcan? Atravesando la tormenta a salvo, Numion y sus guerreros llegaron a Nocturne, repelieron una invasión de la Guardia de la Muerte de la Flota que los había perseguido hasta su hogar, y dieron sepultura a Vulcan en una ceremonia en el volcán sagrado. Luego, esperaron. Pasó una semana y no ocurrió nada. El ritual parecía haber fallado, pero entonces Numion recordó lo que Magnus le había pedido. De repente, lo comprendió y se quitó la armadura, las armas y su rango, todo lo que lo definía como capitán y marine espacial, se alejó de sus hermanos sin decir una palabra y se arrojó al volcán. El grupo de búsqueda enviado tras él encontró a Vulcan en su lugar, vivo, tal como Numion siempre había creído que volvería. Pero Numion ya no estaba. Así como Argol Tal era el ejemplo perfecto de lo que hacía a los portadores de la palabra quienes eran, la negativa de Numion a alejarse de una causa importante o de una persona que necesitaba ayuda, mostraba una fe de otro tipo, una por la que los salamandras eran bien conocidos. Al final, hizo lo que cualquier miembro de la 18ª Legión haría: sacrificarse por el bien de la humanidad. La Guardia del Cuervo nunca fue una legión hecha para la guerra abierta. Su fuerza estaba en las sombras, en el silencio, en golpear al enemigo con tanta precisión y rapidez que la pelea terminaba antes de que comenzara. Corvus Corax los formó a su propia imagen, y de entre todos ellos, Nicona Sharroukin fue quien más se acercó a igualar al propio primarca. Mientras que la mayoría de los marines espaciales eran armas hechas para la confrontación directa, Shirokin era algo diferente. Rápido, preciso y casi imposible de detectar hasta el momento en que él decidía dejar de serlo. Su estilo de combate preferido era pelear con 2 hojas que le permitía moverse entre las formaciones enemigas sin perder el paso, eliminando objetivos con una velocidad y economía que otros guerreros tardaban toda una vida en desarrollar. También era un tirador talentoso, tan dotado que estuvo a punto de matar al propio Fulgrim con una carabina de aguja, un disparo que habría cambiado el curso de la herejía si hubiera dado en el blanco. La masacre del lugar de descenso en Istvan V casi destruyó a la Guardia del Cuervo, al menos como una legión funcional. La respuesta de Sharroukin fue hacer lo que mejor sabía: adaptarse, desaparecer y seguir luchando. Acumuló un historial durante esos años que la mayoría de los marines espaciales no podría igualar en toda su vida, incluyendo ese disparo a la cabeza de Fulgrim que mencionamos antes, y vencer a Lucius de los Hijos del Emperador en combate singular, ambos logros que suelen perseguir a alguien por mucho tiempo. Pero también fue un actor importante en acciones que tuvieron un efecto más amplio en la guerra, como la captura del Cryptos, el dispositivo de codificación que hizo imposible descifrar las comunicaciones de los traidores. Su acto final durante la herejía fue en el asedio de Terra, donde él y un grupo de hermanos emprendieron una misión sin esperanza de regresar. El objetivo era el Magnum Mau, un dispositivo que contenía el material genético de los 20 primarcas, y algo que no podía permitirse que cayera en manos enemigas bajo ninguna circunstancia. Quirón y sus hermanos se aseguraron de que no sucediera. Él y la tripulación del Sisypheum lucharon hasta que solo quedaron 2 personas, el propio Nicona y su amigo Savik Weyland de los Manos de Hierro. Gravemente herido, Weyland dejó a Shirokin en una instalación minera de carbón abandonada y usó el maltrecho Sisypheum para alejar a cualquier perseguidor. Sí, también nos sorprendió escuchar que todavía existían instalaciones mineras de carbón en el 30º milenio, pero habiendo asegurado la Magnum Mau y estando en una estación abandonada cerca del vacío profundo,
Nicona activó sus implantes astartes y entró en un estado de hibernación, esperando ser encontrado por fuerzas leales en algún momento en el futuro. Se desconoce si ese futuro llegará alguna vez. Nadie está de acuerdo sobre qué es realmente Exodus, un solo francotirador de habilidad extraordinaria, un nombre en clave que comparten varios asesinos, una identidad que el propio Alpharius u Omegon adoptan cuando la misión lo exige. La oscuridad es tan deliberada como los legionarios Alpha usando el nombre de Alpharius cuando están en compañía de extraños, lo que plantea una pregunta más importante. ¿Por qué inventar un nombre en clave completamente nuevo? Tal vez sea solo parte de la extraña complejidad que la Legión Alpha insistía en incorporar en todo lo que hacían, pero lo que no es complicado es el resultado. Cuando el nombre Exodus aparece en un registro de misión, alguien importante está a punto de morir. Ya sea una persona o muchas, el perfil operativo es el mismo. Sin escuadrón, sin órdenes, sin explicación. Se toma una posición, se dispara a una distancia que no debería ser posible, y quien necesitaba morir está muerto. Luego nada, sin rastro, sin confirmación, solo el cuerpo y la confusión que sigue. Su habilidad lo ha llevado a ser conocido como el mejor asesino fuera del propio oficio Assassinorum del Imperio, rivalizando específicamente con la puntería de los famosos asesinos Vendicar. Exodus ha terminado con las carreras de generales, campeones y caudillos de ambos bandos de la herejía, porque los planes de la Legión Alpha aparentemente requerían eliminar amenazas tanto del lado leal como del traidor. Pero el arma es tan difícil de rastrear como quien la empuña. Un rifle único llamado el Instrumento, que combina la tecnología de Volter con aceleración gravitacional, produciendo disparos que viajan más lejos y golpean más fuerte de lo que cualquier arma de francotirador convencional podría. Es el tipo de equipo que sugiere que quien lo construyó tenía acceso a recursos y conocimientos que la mayoría de los marines espaciales nunca ven. Lo único que sabemos con certeza sobre su historial de guerra es que un Exodus estuvo presente en la masacre del sitio de desembarco, trabajando para asegurarse de que no fuera una victoria total. Por ejemplo, se dice que Exodus mató a varios amos de la noche en un intento por salvar a un grupo de salamandras que se retiraba. Así que, dicho todo esto, sería fácil llamar a esta entrada una trampa, un misterio disfrazado de personaje. Pero ese es precisamente el punto. La Legión Alpha no jugaba bajo las mismas reglas que los demás, y Exodus es la expresión más clara de eso. No puedes contrarrestar una amenaza que no puedes identificar. No puedes proteger a un objetivo de un tirador cuya posición, momento e incluso existencia no puedes confirmar. Las guerras se deciden por la información, y Exodus era el arma definitiva, porque lo más peligroso de él era que nadie podía ponerse de acuerdo sobre si siquiera existía. Endred era un devorador de mundos, uno de los más antiguos y grandes de la Legión, un veterano que había luchado en las guerras de unificación que precedieron a la Gran Cruzada misma. Sus orígenes fueron motivo de silenciosa especulación a lo largo de su carrera. Llevaba un tatuaje del Raptor Imperialis y había llamado a los Thunder Warriors sus hermanos, y su imponente tamaño físico hacía que algunos se preguntaran si Har era algo más antiguo y extraño que un Astartes estándar, quizá un híbrido de los programas Thunder Warrior y Marina Espacial, o algo que el emperador había creado antes de ambos. Nadie obtuvo nunca una respuesta clara, y Har no era del tipo que ofreciera una. Sus orígenes importan aquí porque, al igual que muchos de los Astartes nacidos en tierra de otras legiones traidoras, Har era lo suficientemente forastero como para no dejarse atrapar por los cultos de la Legión que terminaron llevando a la guerra civil. Cuando regresó de misiones en los confines de la Cruzada y encontró a su legión consumida por los clavos del carnicero y jurando lealtad a Horus, algo en él no se rompió, sino que se endureció en algo nuevo. Se quitó los colores de los devoradores de mundos de su armadura, juró un voto de expiación y se convirtió en un escudo negro, un guerrero sin legión, luchando sin más estandarte que su propia conciencia. Los escudos negros eran una hermandad poco estructurada de marginados y sobrevivientes de ambos bandos de la herejía, guerreros que habían renunciado a sus colores por diversas razones, unidos por la negativa a dejar de luchar y por no tener a dónde más ir. Har se convirtió en uno de sus líderes más respetados, reuniendo a guerreros rotos y causas perdidas a su alrededor y dirigiéndolos contra los traidores con considerable fuerza. Lo cual es sorprendente considerando lo mucho que se parecía a sus hermanos devoradores de mundos. Él atravesó algunos de los enfrentamientos más peligrosos de la herejía, incluyendo la brutal y agotadora campaña en Beta Garmon, y siguió adelante hasta el asedio de Terra, donde finalmente se encontró con alguien que podía igualarlo, Abaddon. El primer capitán de los hijos de Horus le asestó 7 golpes mortales a Har durante su duelo, golpes que habrían acabado de inmediato con cualquier otro marine espacial. Pero Har siguió luchando hasta que su cuerpo físicamente ya no pudo más y cayó. Cuando finalmente cayó, lo hizo encima del traidor, y Abaddon, incluso con toda su armadura de exterminador, no pudo moverlo. La pura masa de Har lo mantuvo inmovilizado hasta que fue teletransportado fuera de ahí. Har murió en Terra, pero los traidores contra los que había estado luchando se retiraron cuando cayó, lo que sugiere que incluso al final,
Ver a Endredhar aún de pie frente a uno de sus campeones más fuertes, hacía más que lo que la mayoría de los guerreros podían lograr estando completamente erguidos. Y aunque no fue el primero de los escudos negros, definitivamente fue uno de los más famosos. Y la tradición de marines que eligen seguir sus propios principios y quemar sus colores continúa hoy en organizaciones como la Death Watch, que rutinariamente acepta a Tastartes que visten de negro sin cuestionar de dónde vienen. Lo que importa es que eligieron ponerse del lado de la humanidad, y al igual que con Endredhar, eso es suficiente. Los lobos lunares eran la legión de Horus antes de convertirse en los hijos de Horus, y en su forma anterior, no corrompida, produjeron a algunos de los mejores guerreros y pensadores de toda la era de la cruzada. Garbio Loken fue el mejor de todos ellos. Era un capitán de alto rango y miembro del Murnival, el pequeño consejo de 4 capitanes que servían como los asesores más cercanos y círculo interno de Horus. Era una posición que requería más que habilidad en combate. Se esperaba que el Murnival desafiara a su primarca cuando fuera necesario, para mantenerlo en el buen camino, para hacer la conciencia de la legión tanto como su brazo armado. Era un grupo que incluía a Ezequiel Abaddon, al capitán Horus Aximand y al buen amigo de Loken, Tarrik Torgadon. Juntos, el Murnival y Horus lideraron su legión y se convirtieron en amigos muy cercanos, hermanos en el sentido más verdadero. Cada miembro estaba ahí por una razón. Abaddon era fuerte y leal. Aximand, llamado Pequeño Horus, estaba ahí por su sensatez, y Torgadon era su comodín, cumplidor, pero dado a pensar fuera de lo común. Loken estaba ahí por su integridad, y asumió la responsabilidad de ser la conciencia de la legión de una manera tan seria que eventualmente le costaría todo. Porque él creía en lo que la Gran Cruzada se suponía que debía ser, y nunca dejó de creer en ello, incluso después de que todos a su alrededor dejaran de hacerlo. Cuando Horus se volvió traidor, Loken y Torgannon estuvieron entre los leales enviados a morir en Istvan III, considerados demasiado íntegros para ser confiables y demasiado peligrosos para dejarlos con vida. Loken sobrevivió, pero para cuando los combates en Istvan III llegaron a su fin, apenas seguía con vida. Él y Torgannon se enfrentaron a sus hermanos del Murnival durante el conflicto, y fueron brutalmente golpeados. Tarrik perdió la vida a manos de Abaddon, quien mostró algo parecido al remordimiento, probablemente la única vez en su vida. Loken era un hombre gravemente herido y destrozado, su identidad reducida a casi nada. Incapaz de recordar su propio nombre, adoptó uno nuevo, Cerbero, el perro que guarda la puerta entre los vivos y los muertos. Vagando sin sentido por los silenciosos campos de batalla de Istvan III, Loken pensó que era el último leal sobreviviente, y fue entonces cuando los Caballeros Errantes lo encontraron. Los Caballeros Errantes eran un grupo encubierto de guerreros reunidos por Malcador el Sigilita, el consejero más cercano del emperador, seleccionados de varias legiones y operando fuera de las estructuras de mando normales. A los caballeros se les asignaban misiones demasiado delicadas o peligrosas para las fuerzas convencionales, y Malcador los había enviado a Istvan III específicamente para encontrar a Loken y traerlo de regreso para luchar. Le recordaron a Loken quién era en realidad, y él se unió a ellos. Su misión más importante como caballero errante fue infiltrarse en el espíritu vengativo, la nave insignia de Horus, para marcarla para las fuerzas de Leman Russ cuando el señor Lobo se preparaba para enfrentarse a su hermano en Moloch, años antes del asedio de Terra. Ese intento fracasó, pero lo que Loken encontró allí fue una confrontación para la que no podría haberse preparado completamente. Horus en realidad lo quería de vuelta. El maestro de la guerra todavía veía a Loken como uno de sus hijos, uno de sus últimos amigos verdaderos, y aún intentaba recuperar el vínculo que habían tenido antes de que todo se viniera abajo. Loken le dijo que él era el último de los lobos lunares, no de los hijos de Horus. Los lobos lunares, la legión, como había sido antes de la corrupción, y que él era el enemigo jurado de Horus. Una decisión que se volvió mucho más fácil por la aparición de su viejo amigo, Torgadon, o mejor dicho, un demonio usando la piel de su antiguo amigo y alimentándose de su alma capturada. Loken vengó a su viejo amigo destruyendo al demonio e hirió a Horus Aximand antes de retirarse. Pero aunque esa fue definitivamente la misión más importante de Loken para los Caballeros Errantes, no fue su misión más importante en general. Cuando a los caballeros se les ofreció la oportunidad de fundar a los Caballeros Grises, el capítulo secreto de marines espaciales, que se convertiría en el arma principal del Imperio contra la incursión demoníaca, Loken lo rechazó, no porque no creyera en esa misión, sino porque tenía asuntos pendientes. En cambio, se volvió a poner su antigua armadura de lobo lunar y fue a Terra. Él estuvo allí cuando Horus mató al emperador y murió luchando contra lo que Horus se había convertido, distrayendo al señor de la guerra el tiempo suficiente para que el emperador pudiera terminar el trabajo. Pero no murió en esa pelea, sobrevivió y decidió quedarse con el cuerpo de su antiguo amigo y padre genético hasta que Abaddon llegó para recoger el cuerpo. Quizás recuerdes que en su sección anterior, Abaddon estaba emocionalmente destrozado y derrotado en ese momento y ordenó a sus hombres que no tocaran a Loken, ya que se había derramado suficiente sangre. Fue entonces cuando nuestro villano favorito, Erebos, apareció detrás de Loken y lo apuñaló. Como de costumbre,
Erebos estaba culminando un plan de largo plazo para dar vida a un demonio en particular, y la muerte de Loken era la clave para ese plan. Al final, Loken murió, rodeado por sus hermanos, el último lobo lunar. Si Loken era la conciencia de los lobos lunares, Nathaniel Garro era la conciencia de toda la herejía, el hombre cuya decisión de huir, en vez de pelear, pudo haber salvado al Imperio más que cualquier espada. Garro era el capitán de batalla de la 7ª Compañía de la Guardia de la Muerte, un guerrero de verdadero honor en una legión que se enorgullecía de la resistencia por encima de todo. Cuando Horus reveló su traición y se activó la trampa en Istvan III, Garro hizo algo que requería más valor que cargar contra la línea enemiga. Desafió a su propio primarca, salvó a su amigo Saul Tarvitz, advirtiéndole de lo que se avecinaba, y luego huyó. Se apoderó de la fragata Eisenstein, la llenó de sobrevivientes leales y se dirigió a Terra a través de la disformidad, llena de demonios y naves de la Guardia de la Muerte que lo perseguían. Esa huida es uno de los momentos más emblemáticos de toda la herejía. La advertencia de Garro llegó a Terra antes que Horus, obligando al Señor de la Guerra a abandonar cualquier esperanza de un ataque rápido y decisivo, y dándole al Imperio el tiempo que necesitaba para comenzar a prepararse para el asedio. Cada lealista que sobrevivió a la herejía le debe algo a esa decisión. Garro llegó a Terra despojado de su legión, de su primarca y de casi todo lo que lo había definido como soldado. Lo que conservó fue su fe recién descubierta, una creencia genuina y profundamente arraigada de que el emperador era más que un hombre, la cual adquirió al guiar a una mujer mortal aparentemente divina y presenciar muchos eventos inexplicables en su compañía. Hablaremos más sobre esta persona en un momento, pero esta era una época en la que esa creencia era considerada una herejía peligrosa según la propia doctrina del Imperio, y Garro provenía de una legión que, en sus propias palabras, se había vuelto traidora, así que él y sus hombres fueron encarcelados en la Luna hasta que su historia pudiera ser verificada. Pero Malcador el Sigilita encontró en la fe y lealtad de Garro exactamente lo que necesitaba. Garro juró nuevos votos y se convirtió en el primero de los Caballeros Errantes, no solo un miembro, sino el miembro fundador sobre el cual se construyó toda la organización. Su misión era encontrar a otros como él en todas las legiones. Guerreros que habían elegido la conciencia por encima de la lealtad a una cadena de mando corrupta, o que estaban dispuestos a dejar atrás sus antiguas hermandades y forjarlos en algo nuevo. Ese trabajo eventualmente llevó directamente a la fundación de los Caballeros Grises, aunque, al igual que Loken, el camino de Garro se desvió antes del final. Su fe había crecido hasta convertirse en algo que lo conectaba con los primeros indicios de lo que eventualmente se convertiría en la iglesia del dios emperador. Salvó a la santa viviente Euphrati Killer más de una vez, la mujer que mencionamos antes, cuya existencia sugería que la divinidad del emperador no era solo una creencia, sino un hecho con consecuencias, y al hacerlo, se convirtió, a los ojos de quienes más tarde construirían la eclesiarquía, en la primera verdadera mártir de la fe. Es un poco extraño pensar que Garro ayudó a fundar la religión principal del imperio, pero a eso nos referíamos cuando dijimos que cambió el curso de la historia. Su último acto fue en el asedio de Terra, donde se enfrentó al propio Mortarion, su antiguo primarca, ahora un príncipe demonio de Nurgle, para darle tiempo a Killer de escapar. Su primer pensamiento fue intentar razonar con su antiguo líder, pero eso era una causa perdida. En cuanto quedó claro que Garro no se uniría a los traidores, Mortarion atacó. No era una pelea que Garro pudiera ganar, y él lo sabía, pero luchó de todos modos, y fue derribado después de herir a Mortarion. Aún no había terminado. La vieja amiga de Garro, Euphrati Killer, llegó al rescate y llenó al marín herido con luz, la luz del emperador, lo que evitó que la podredumbre de Nurgle lo reclamara, incluso mientras Mortarion lo destrozaba pedazo a pedazo en su frustración. Garro siguió luchando mientras su armadura era destruida y su espada se rompía. Garro finalmente estaba muriendo, empalado en la guadaña de Mortarion. Con las últimas fuerzas que le quedaban, clavó lo que quedaba de su espada en el cuello de Mortarion, hiriendo a su primarca antes de morir. Y esa es nuestra lista, pero sabemos que este es exactamente el tipo de tema que invita a la discusión. Así que cuéntanos tu opinión. ¿Se nos pasó alguien, además de Erebus, que mereciera un lugar? ¿Hay algún guerrero de la era de la herejía que creas que podría haber vencido a alguna de estas leyendas en su mejor momento? Cuéntanos en los comentarios de abajo. Y ya que estás ahí, considera hacerte miembro del capítulo. Los iniciados mantienen las luces encendidas y el archivo abastecido. Los hermanos de batalla obtienen acceso anticipado a nuevas discusiones y animaciones antes que nadie. Y los maestros de capítulo tienen sus nombres inmortalizados aquí mismo al final de cada video. Porque a diferencia de algunos de los guerreros en esta lista, nosotros nos aseguraremos de que no seas olvidado. Pero si ninguna de esas opciones es posible en este momento, un like y suscribirte nos da todo lo que necesitamos para seguir abriendo la próxima puerta en nuestra interminable búsqueda de más lore.